Bueno, yo quería hablaros de todo, precisamente de todas estas cosas que hemos estado viendo durante los últimos tiempos, porque son cosas que Dios me ha estado hablando de que nosotros también corremos el riesgo de caer en ellas. Si habéis oído hablar de Torra con sus famosos lacitos amarillos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien no ha oído hablar, no sabe quién es Torra? Todos sabemos, ¿no? ¿Sí? Bueno, este hombre, ¿será que él sabe que está diciendo cosas equivocadas y las dice adredes? ¿O él está convencido de lo que dice? Todos los que están en cárcel o autoexiliados, como ellos se dicen, ¿tú crees que ellos están mintiendo o están convencidos de lo que están haciendo? Cuando tú lo ves desde un punto de vista, hasta está siendo juzgado en este momento y tal, vamos a ver qué determinan los jueces, uno dice, no, pero es que aquí como una realidad paralela, como si yo estuviera viviendo en un mundo diferente. ¿Alguien vio la película de Matrix? A mí me gusta el cine, ¿no? Sí, ya se nota, ¿no? Entonces la película de Matrix precisamente habla de eso, ¿no? De cómo hay un mundo paralelo que la gente no está viendo y que es real. Entonces, si tú vives en uno y estás convencido que está correcto, estás en la gloria, pero ¿y el resto qué piensa? ¿Sí? Ayer también estaban dando en Telemadrid la de Una mente brillante. ¿La habéis visto, la de Una mente brillante? El hombre veía a los otros, ¿sí? Pero era esquizofrenia porque no eran reales. Entonces, son cosas que él las veía y hablaba y interactuaba con ellos, ¿sí? Pero eran irreales. Entonces, claro, cuando tú intentas ponerte en los pies de otro, porque a mí me encanta hacer eso, a mí me encanta hablar con gente que piensa diferente para ver cómo es posible que piense eso, pero si es que no me entra en la cabeza. Y me gusta hablar para conocer qué es lo que piensa cada uno. Pero, aún así, hay veces que es difícil. ¿Por qué? Porque hay casos que son muy complicados. Si habéis visto a la del toro dándole de comer ramitas esta semana, ¿no? Un grupo animalista estaba diciendo que los toros, si se les trata con cariño y con amor, que no son bravos y que se los puede cuidar. Entonces salía en la tele unas chicas con ramas de un árbol, de lo que fuera, dándole de comer a un toro. Y el toro comiendo como si fuera una mascota, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, pues hacía un escándalo. ¿Por qué? Porque una cosa es un buey y otra cosa es un toro bravo, un toro de Lidia, ¿sí? Entonces, claro, ella estaba dando una información que, claro, decía, ¡hay un toro, vamos a darle de comer! Pues el toro te acaba. ¿Por qué? Porque los toros de Lidia están diseñados para otra cosa, ¿sí? Entonces, la entrevistaron en la tele y la chica seguía convencida. Le decían, oye, pero es que eso no es un toro de Lidia, es un buey. Decía, no, es un toro negro, andaluz, que no sé qué, y ya, convencida de lo que decía. Digo, wow, qué fuerte. Esta misma salió diciendo que hoy en día estamos violando a las vacas, que les robamos a los terneros, que las explotamos sexualmente para sacarles leche. Unas historias que uno lo oye y uno flipa, ¿no? Pero es la realidad de ellos. Es que el que ha oído estas noticias y ha estado pendiente se da cuenta, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cómo es posible, no? O, vámonos más cerca, al presidente Sánchez y sus verdades, ¿sí? Él se las cree, yo estoy convencido que se las cree. Y la gente habla de su libro y su... ¿Cómo se llama el libro? El de la resistencia y tal. Pero yo estoy convencido que se las cree. Porque... Bueno, lo del colchón es real, es real, pero hasta donde yo he entendido, cuando un presidente nuevo llega le cambian todo. Claro. No te van a dejar las sábanas del anterior para que te tenga la... Por eso es real. Lo sacamos. Entonces, él dice que él lo compró, que lo primero que cambió. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que si fuera una sola cosa, pues nos reiríamos y ya, un chiste. Pero no es uno ni dos, sino que hay muchas cosas que se dicen. Y claro, cuando sale el fake news, todos hemos oído hablar del fake news, ¿no? Dice, bueno, pero demostrado que es mentira. O los otros, ¿no? Los del otro lado, ¿no? Con sus cifras, y empiezan a decir, y me encantaba lo del debate porque uno que sacaba que el paro había descendido no sé cuánto, más allá de cero. ¡Es imposible! ¿Sí? Y sacaba el cartel así como, ha descendido con nuestro partido, que no sé qué. Digo, pero esta gente, ¿en qué planeta vive? ¿Tú crees que ellos saben que están mintiendo? Sí. Algunos, seguro que sí. Otros están tan convencidos que lo viven, ¿sí? Yo estoy convencido. Yo, por ejemplo, cuando veo a las femen, ¿sí? ¿Habéis visto la de las chicas que andan enseñando tetas? ¿Sí? Están convencidas de lo que hacen es correcto. ¿Qué consiguen? Pues no lo sé. Cuando hablas del neofeminismo, que le llaman como está hoy en día, ¿será que las mujeres necesitan reclamar sus derechos en España? Yo sé que todavía hay machismo, te voy a decir que no, que se ha avanzado mucho y que todavía queda, pero decir que el quinto o sexto país en el mundo a nivel de igualdad necesita tanto feminismo, pues ¿qué quieres que te diga?
no sé, son cosas que a mí no me cuadran. ¿Por qué? Porque no tiene que ver, ¿no? O si hablamos de la ideología de género, ya hemos estado hablando de ideología de género, que está basado simplemente en un sentimiento. Hoy me siento chica, hoy me siento chico. No, es un asunto de sexo. Tú, genéticamente, ¿qué eres? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos basarnos en hechos más o menos científicos, ¿sí? Y comprobar las verdades, que son o no son científicas, o en ciencia ficción. Yo estoy siguiendo un montón de tweets en este momento en internet, de todas las páginas que se dedican a buscar fake news, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Porque hay cada cosa por ahí y la gente se las cree. Y la gente se las cree. Con tanta mentira que hay. Y es terrible porque yo estoy convencido que algunos creen que están diciendo lo correcto. Vamos a ver qué dice en Romanos 14, del 5 al 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿De qué está hablando aquí? Hace unos tiempos, hace 2-3 meses vengo hablando de que este mes de abril es un mes importante para los cristianos por la Pascua, porque comienza el año bíblico que estableció Dios por las 3 fiestas que hemos estado pasando estos días, y la importancia de entender cómo Jesús cumplió todas ellas, y que para nosotros no debe ser un tiempo simplemente otro día más. Pero lo que os he insistido, que cada uno decida si es o no es importante. ¿Por qué? Porque hay días que pueden ser importantes. ¡Ay, es que la Navidad! ¡Ay, es que no sé qué! Cada uno que crea lo que crea, pero que esté convencido en su propia mente. Ahora vais a entender para dónde quiero ir. El otro día llegaron a Monederos, ¿sí?, a darle un regalo al pastor, ¿no? Al pastor Fernando. Y yo cuando veo que vienen con huevitos, vienen con una cesta con huevitos. Y me hizo una gracia y le traen huevos al pastor. Y Fernando, que es tan buena gente, pues no se preocupó con los huevos de chocolate y tal. Y alguien dice, ¡ay, falta el conejo! ¿Sí? Bueno, son tradiciones que se hacen, más o menos buenas, ¿vale? Si tú te las crees, adelante. Yo sé que los conejos no ponen huevos. Pero bueno, si lo quieren creer, que lo crean, ¿sí? Estamos como con lo de Torra o Papá Noel y esas cosas, ¿no? Cada uno esté convencido plenamente en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Cuál es la realidad de lo que estamos hablando ahora? Que entre los creyentes pasa exactamente lo mismo. Porque tenemos diferencias doctrinales, teológicas, culturales, y cada uno cree cosas diferentes. El otro día nos juntamos con un grupo de pastores y estuvimos hablando sobre esto, ¿no? Sobre cómo cada uno tiene una manera de ver las cosas, pero que aún así hay cosas que deberían unirnos en vez de separarnos, ¿no? ¿A ti qué te dicen? Cuando te miran los no cristianos, ¿qué te dicen? ¿Cómo te ven? ¿Tú alguna vez tuviste coraje de preguntarle a alguno, oye, ¿tú qué opinas de los cristianos? ¿Tú cómo nos ves? ¿Ya alguno te ha dicho lo que piensan? ¿Sí? A Berta le dijeron en Sevilla que era tercermundista, que normal que ya creyera, porque es tercermundista. Ella, como tiene el color más oscurito, es de Colombia, pues claro, normal que crea en Dios, ¿sí? Porque eso es de tercermundistas, ¿sí? ¿Te acuerdas del tipo, no? ¿Sí? Cada uno te va a decir una cosa diferente, ¿sí? Que son unos alienados, que les han comido el coco, mentes débiles, lo que sea. Hasta el mundo ha tenido cambios. Imagínate hace 500 años o 1000 años, cuando se hablaba que la Tierra decía que era redonda. ¿Qué le hacían a Galileo? ¿Te acuerdas qué querían hacerle? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre que es redonda? ¿Que el Sol gira alrededor de la Tierra o que la Tierra gira alrededor del Sol? Hay cosas que la ciencia ha ido mostrándonos y cuando uno se da cuenta, pues mira, estaba equivocado, ¿sí? Yo me acuerdo de esos dibujos cuando íbamos de pequeñitos, que la Tierra era plana, ¿sí? Y que había unos elefantes dando vueltas por debajo, ¿sí? Y que al final del borde de la Tierra había que el agua caía, que había unos abismos. ¿No has visto esos grabados de cómo pensaban que era el mundo? Cuando llegabas al final, que te caías, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Entonces, son cosas que, como no se conocían, no se sabían, pues era normal. Y si tú intentabas decir lo contrario, ¿qué pasaba? Te cortaban la cabeza, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría de la evolución, ¿has oído hablar de la teoría de la evolución de Darwin? 150 años. ¿Será que se ha demostrado que es verdad? No. Es una teoría, sigue siendo una teoría, pero en las escuelas la enseñan como que es la única que hay, porque la otra opción es entender que alguien lo hizo, y eso no cuela. Entonces nos lo siguen vendiendo como, pero ¿será que es verdad? Yo estoy convencido de la teoría creacionista. ¿Por qué? Yo era evolucionista a morir. Yo cuando conocí a Cristo, yo iba a estudiar biología, iba a entrar a la universidad y una de las opciones que tenía en selectividad era biología, porque a mí me encantaba estas cosas, ¿sí? Pero cuando yo conocí la Biblia y conocí la teoría de la creación, digo, güey, una teoría diferente, a ver cómo es posible, y empecé a buscarlo y me di cuenta que era más creíble la teoría de la creación que la teoría de la evolución. Hay que tener menos fe. Entonces, son cosas que tú vas descubriendo poco a poco. Y hoy en día nosotros, pues obviamente creemos que alguien, llámale Dios, como le quieras llamar, pero que alguien metió la mano en este planeta, está claro que sí. Es la única manera de entender lo que está pasando y para dónde vamos, ¿no? ¿Sí? Hoy también se ha puesto muy de moda el diseño inteligente. Hay muchos científicos que se han dado cuenta que en la medida que va avanzando la tecnología, la teoría de la evolución va quedando con muchos huecos. Y está hablando del diseño inteligente, que alguien con inteligencia creó el ADN de una manera muy particular. El problema está que eso es luchar contra 150 años de cultura evolucionista. Pero son científicos que están empezando a ser reconocidos como que no son tan tontos. Algo tienen de credibilidad. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático, ¿alguien cree en el cambio climático? Está de moda hoy en día. ¿Tú crees que es verdad? ¿Crees que hay un cambio climático? Sí. Buena pregunta. Algo hay de cambio, está claro que sí. La cosa es, ¿este cambio es algo cíclico que ya se ha visto muchas veces antes? ¿Será que el ser humano está afectando de manera significativa para...? La pregunta es, ¿tú eres científico como para ponerte a investigar esas cosas? ¿Tú has investigado los casquetes polares? Esos cilindros que sacan del hielo, donde se ve el CO2 y tal. Todavía no está demostrado que el aumento de CO2 haga subir la temperatura. Hay quien dice que por subir la temperatura sube el CO2. Que hay un desfase de 300 años, dicen los científicos. A mí me gusta investigar, porque todas estas teorías que hay nuevas, cuando todo el mundo empieza a decirlas, a mí empieza a olerme mal. Cuando algo se pone de moda. Yo soy de las teorías conspiranoicas, ¿no? De empezar a ver qué es, ¿no? Ayer estuvimos viendo la película En casa de los Vengadores, ¿sí? Era como se llamaba, el Thanos, el malo, ¿no? Es que si tú no entiendes las películas de los Vengadores no puedes entender la última, es lo que nos han dicho. Entonces ayer mi hijo nos hizo tragarnos la película de los Vengadores porque tenemos pensado ir a ver la última de los Vengadores, ¿no? Y entonces, este Thanos, le decía a Tito, este Thanos es Soros. Sí, y dice, sí, es así. Dice Michelle, ¿Soros? ¿Quién es Soros? Se quedaba así como que, perdida, ¿no? Sí, es para investigar. Yo estoy convencido que en este planeta hay fuerzas espirituales del mal que quieren acabar con la humanidad. Y que el objetivo es diezmar la humanidad. Porque somos mucha gente para los recursos que hay, para esto hacerlo sostenible. Y todo lo del aborto, todo lo de acabar con las familias, ciertas inmigraciones masivas, no son por casualidad. Yo estoy convencida que hay una mano diabólica por detrás de todo eso. Pero bueno, ¿tengo pruebas? No. Podría decir que sí, pero también que no. Y volvemos a lo de antes. Cada uno esté convencido en su propia mente. Si has oído hablar de aquel chiste del conductor que va por la carretera y coge y enciende la radio y le dicen, atención a todos los que circulan por la Nacional 4, en dirección a Aranjuez. Hay un loco que va en sentido contrario. Sí. Y dice el tipo que va conduciendo, ¿qué? Uno no, hay 5.000 que vienen en contra. Es así, hay gente que está convencida que está haciendo lo correcto, pero puede ser él el del problema y él ni haberse dado ni cuenta. Pues sí, con nuestros pecados, doctrinas o creencias puede pasarnos exactamente lo mismo. Que tú creas que tu manera de entender la iglesia, tu manera de entender el culto, tu manera de entender tu alabanza, pues bueno, pero ¿y qué piensan los otros? ¿Qué dicen los otros? ¿Será que está correcto? ¿Será que no está incorrecto? Bueno, entonces, ¿tú eres un loco?
¿Como el conductor este? ¿O eres un convencido? El apóstol Pablo en Romanos 7 habla de la locura que vivimos todos los cristianos. ¿Te suena cuando Romanos 7 Pablo comienza a decir: ay, pero es que yo no quiero pecar, ay, pero peco, ay, es que yo no quiero, pero ay, voy y peco? ¿A ti te ha pasado eso o no? Sí. Tú sabes que no tienes que hacerlo, que te gustaría no hacerlo, pero ay, la carne es débil y vuelves a caer. Ay, es que yo no quiero, ay, vuelvo a caer. Qué locura, ¿no? Vamos a ver lo que dice Santiago 1. Santiago capítulo 1, desde el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién vive eso? A ver, ¿quién consigue estar contento en mitad de las pruebas? Hombre, si te lo propones, insistes, oras, tienes una vida de alabanza, wow, y tal, sí. Pero te voy a decir que en el 100% de los casos no lo consigues. ¿A que no? En el 100% es casi imposible. Va en contra de nuestra tendencia natural. Algo se sale de lo que tú esperabas, de lo que tú tenías planeado. Es una prueba, una dificultad, una tentación, llámale como quieras. ¡Ay, qué bien! Las cosas han salido mal. ¡Bien! No voy a poder pagar el alquiler. ¡Bien! Sí, pues no. En el primer momento tú no estás con gozo y con alegría. Quizá luego tú te pones a pensarlo y bueno, Dios va a sacarme de esta y tal, y Dios me va a dar luz para encontrar y por ta, y empiezas a ir adelante. Pero en el momento de la prueba, cuando tú acaba de pasarte, no tienes ningún tipo de gozo. Y si lo tienes, es que eres raro. Porque no es lo normal, ¿sí? Todos nosotros nos gusta que las cosas salgan como hemos planeado. Y si no, no las harías, las habrías planeado de otra manera. Es así. Si yo espero que voy a hacer un trabajo para que me paguen 50 y me pagan 10, ¡ay, qué felicidad! Pues no. Pues no. Está claro, ¿sí? Que aún así luego puedes darle gracias a Dios porque Dios va a pagarte y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Pues está claro que sí. Pero en el momento no tienes ningún tipo de gozo, ¿sí? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando entendemos que es un proceso, que no es solo el punto instantáneo. Cuando yo hablo de estas cosas me acuerdo de cuando estudiamos en física la velocidad puntual, la velocidad instantánea, la velocidad constante, cuando pasaba de un tren a otro. ¡Bah! Esas cosas terribles, ¿no? En el momento tú no te sientes bien, pero cuando entiendes que es un proceso, vas por el camino correcto. Y entiendes que, bueno, Dios quiere perfeccionar algo. ¿Por qué Dios permite estos conflictos en el cristiano? Para que entiendas que estás en un proceso. Y que tienes que vivir el proceso. Que no puedes dedicarte simplemente a intentar vivir momentos puntuales. Sino que la clave es el proceso. Hablábamos la semana pasada de la salida de Egipto. El pueblo salió de Egipto. ¡Guau! Un momento puntual, ¡qué guay! ¿Era el objetivo? No. ¿Cuál era el proceso? 40 años de desierto. Para un trayecto que se podría hacer en 40 días. ¿Pero por qué fueron 40 años? Porque no aceptaron el proceso. Querían respuestas inmediatas. Como hace 15 días cuando hablábamos del Domingo de Ramos, cuando el pueblo quería hacer rey a Jesús. ¿Por qué? Porque querían libertar a los romanos ya. No. Era algo que estaba dentro de un proceso. Cumpliendo la profecía, lo que estaba escrito de él, pero era un proceso para cuando Jesús vuelva y volverá, ahora sí, como rey. Pero primero tenía que entrar como cordero. Entonces, cuando tú ves todo el proceso y ves todo el cuadro junto, sabes que estás dentro de eso y estás en la sintonía correcta. Y el gran problema nuestro es cuando intentamos vivir la vida cristiana en momentos instantáneos y no disfrutando de todo el proceso, de todo el camino. Porque sigue diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche, y le será dada. ¿Ya alguna vez te pasó lo que no entendías? ¿Le pediste a Dios sabiduría y te la dio? A través de revelación así y tal, a través de su palabra, o alguien que te habló algo y te encendió la bombilla. Dios va a dar respuestas. Dios te permite entender el proceso, te permite entender el por qué estás pasando por esa prueba.
el qué quiere formar en ti. Nosotros, nuestra tendencia es ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Sí? Y lo que tenemos que cambiar es ¿para qué, Señor? ¿Para qué? El por qué es la respuesta en el momento. El para qué es entender el proceso. Dentro de todo el proceso, este punto, ¿qué importa? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que tengo que corregir en mi vida? Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Lo dice bien claro. Tú tienes que saber que Dios es real y que Dios va a responder si estás en la sintonía de entender y vivir lo que Dios quiere hacer contigo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esta es la clave de este pasaje. El hombre de doble ánimo. El hombre que tiene dos almas, que tiene dos maneras de pensar, dos maneras de sentir. ¿Por qué te preguntaba antes si eres loco o convencido? Porque tú no puedes ser hoy lacito amarillo y mañana no. O lo eres o no lo eres. Porque si estás en los dos, pues ni tú te enteras, ni nadie lo entiende y no eres coherente con nada. ¿Sí? El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué está hablando ahí? Una flor cuando sale muy bonita, ¡wow! Pero enseguida pone mustia y luego ¿para qué sirve la flor? Para nada. Sí. Ahora que estamos casi que la primavera ya empieza a salir verde por todos lados, el polen, las alergias y todo empieza a revitalizarse. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Para los que somos alérgicos. ¿Sí? Es terrible para nosotros, pero está dentro de ese proceso. Pero va a durar un tiempo y luego volverá a pasar. El rico del que está hablando aquí es el que piensa que toda su vida es la riqueza. No, el día que se muera, ¿qué se va a llevar? Nada. Los faraones pensaban que se llevaban cosas, pero se murieron y no se llevaron nada. La realidad es esa, que nosotros tenemos que entender que dentro del propósito de Dios, todo lo que Él quiere hacer, todo tiene un objetivo. Y cuando yo vivo dentro de ese objetivo, comienzo a alinearme al plan de Dios y las cosas tienen sentido. Por eso dice, gloríese en su humillación o gloríese en su exaltación. Porque Dios te va a llevar a otro punto diferente del que vives en el momento actual. ¿Sí lo entiendes? Pero la clave es que seas constante. Porque si no eres constante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿de quién depende? ¿Depende de Dios? Es cosa tuya. Tú eres el que decides si eres loco o eres convencido o no quieres creer en nada, pero eres tú el que decides. Y está claro que no vale ser inconstante. Vamos a Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y si tú lees todo el contexto, está hablando de las bendiciones y las maldiciones. O sea, porque eres tú el que eliges, pero tienes que elegir. Y el problema es que no puedes estar entre Pinto y Valdemoro. Pero que es bueno que te definas dónde quieres estar. Porque tú no puedes estar con un pie aquí y otro pie en Colombia. ¿Qué tratado con tantos colombianos que echaban de menos sus arepas, que echaban de menos sus tamales, y echaban de menos... hay tantas cosas. Digo, bueno, la hormiga, sí. Digo, vale, pero es que tú estás ahora en España. Si te vienen hormigas, disfrútalas, pero no las eches de menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú estás con un pie aquí y otro pie allí, no vas a ser feliz. Tienes el corazón dividido, tienes la mente dividida, estás esquizofrénico. Tienes doble ánimo. La palabra esquizofrenia significa mente dividida, dos mentes. Entonces, si tú tienes doble ánimo, es porque tienes esquizofrenia. Entonces, uno tiene que decir, bueno, Dios, ¿dónde me quieres? ¿Aquí o allí? Pero esto de la esquizofrenia no es algo de la mente brillante, no. Eso nos pasa a todos. Vamos a ver entonces qué dice ahora en Colosenses 3, del 1 al 9. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La semana pasada hablábamos de que
el domingo de resurrección, hablando de las primicias, Cristo es la primicia y nosotros hemos resucitado con Él. Si tú realmente entendiste lo que hemos visto con la Pascua, los panes sin levadura y la resurrección, las primicias, tú ya eres de ellos, estás en la sintonía. Y por eso dice, sí, condicional, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es el problema nuestro? Que aunque queremos buscar las cosas de arriba, de vez en cuando nos enredamos con las cosas de abajo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué terrible que tú estés buscando el muerto. No podemos andar buscando un muerto, si ya ha muerto. Yo tengo que estar buscando al vivo. ¿Y dónde está el vivo? Con Cristo en Dios. Entonces, mi vida, aunque yo todavía experimento cosas del viejo hombre, ese está muerto. Deshazte de él, olvídate de él. Céntrate en buscar el de arriba. Cuando Cristo, vuestra vida, más claro no lo dice, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y esa es la realidad donde Dios quiere llevarnos. Y nuestra lucha es esa mente dividida entre mi viejo hombre y mi nuevo hombre. La antigua naturaleza y mi nueva naturaleza. ¿Cuál es la clave del éxito del cristiano? En cada día no ignorar la realidad, pero luchar para vivir en la sintonía correcta. La película esta de La mente brillante es muy interesante porque él, que es un científico, un matemático muy fuerte, él consigue llegar a diferenciar las alucinaciones y a no creérselas. Y le dice un día a la alucinación, no voy a volver a hablar contigo. Vengo a despedirme después de tantos años contigo. Y se despide de ella. Y luego lo ve cada rato, porque lo sigue viendo. Y el psiquiatra le dice, ¿lo sigue viendo? Sí, ahí está. Y aquel, sigue viendo. Pero decidió ignorarlos. Y como cristianos, Dios nos llama a eso. A que no ignores que hay una realidad tuya, que todavía la sigues viviendo y que te duele, sino que te centres en lo real. Y nuestra vida está con Cristo en Dios. Tú imagínate qué esquizofrenia vivimos nosotros. Es bien real. Bien clave, bien claro. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en pasado, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Hay alguna de todas estas que tú hayas practicado en la última semana? Seguro que alguna está escapado. Seguro que alguna se ha escapado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en este mundo. Y la realidad es que la seguimos experimentando. Y seguimos batallando contra ellas. Si tú te centras en el momento en que la ira te ganó, ya está grave. Porque la clave es entender el proceso. Lo que Dios quiere hacer conmigo. Miremos en Gálatas 2:20, cómo lo explica Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo yo vivo en la fe? Yo os desafiaría, ¿no? Pues como siempre os digo, ¿no? Hoy Fernando estaba hablando de una serie de cosas que también hablaba del asunto de la fe. ¿Cómo Dios quiere llevarnos a ese punto de fe? Porque cuando tú te agarras a lo material de este mundo, no estás viendo a la fe que Dios nos quiere llevar. Y ese es el gran riesgo que corremos todos nosotros. Entonces, ¿todos nosotros vivimos una doble vida o no? ¿Tú vives una doble vida? Como Pablo decía en Romanos 7. Una que quiere y la otra que no hace lo que sí quiere. En la película de La mente brillante, la solución comienza a entender cuando él comienza a reconocer que quizá está equivocado, que quizá hay un mundo irreal que él no está viendo.
Y él consigue ver un detalle, ¿no? Que la niña pequeñita, pues no ha crecido. Cuando ve a la niña y se da cuenta que la niña después de 10 años sigue siendo igual, ya tenía que haber crecido un poquito la niña, entonces no ha crecido. Entonces dice, uy, es verdad, es mentira. Cuando tú reconoces que en ti hay un problema, estás en el primer paso para salir del problema. Porque si tú no reconoces que tienes un problema, pues no vas a salir del problema. La respuesta, ¿para quién se da? Para el que hace una pregunta. Si no hay pregunta, ¿hay respuesta? No. Está claro que no. Cuando tú comiences a decir, sí, yo tengo un problema, que por un lado mi cuerpo carnal terrible pide hacer cosas que yo sé espiritualmente que no debería hacer, pero mi carne tira mucho y cuando comienzas a entender el problema, estás en el comienzo de la solución. Si tú crees que tú estás bien y que no tienes ningún problema, está grave. ¿Por qué? Porque todo comienza cuando tú entiendes que Dios te ha sacado de Egipto, qué guay que me ha sacado de Egipto, pero ahora estoy en el desierto con un propósito. No es gratis. Dios quiere sacarme Egipto del corazón. No era solo salir de Egipto, sino sacar Egipto de mi corazón. ¿Qué es sacar Egipto de mi corazón? Todas esas mañas y vicios que yo traigo de atrás. Y muchas son cosas religiosas que yo creo hasta buenas, pero quizá no son tan buenas. ¿Sí entendemos? Y es donde está el problema, porque hay cosas que tú piensas que son buenas, pero yo siempre pienso cuando están ahí en mitad del desierto y le dicen, Aarón, haznos dioses. Sí, le entrega los vacíos de oro y tal. Y cuando baja Moisés le pregunta a Aarón, ¿qué has hecho? Dice, nada, me dieron el oro y lo eché, y salió el becerro. Sí. Me encanta cómo lo explica Aarón, ¿no? Y salió solo, seguro, salió solo. No, está claro que él sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba buscando, pero salió. Está claro que eso no sale solo, hay que hacer un molde, hay que tallarlo, eso solo no sale. Entonces nosotros tenemos cosas que traemos, que tenemos que ir despojándonos. Y cuando tú, infelizmente, cometes ciertos errores repetitivos y no pides ayuda, estás en un grave problema todavía mayor. Porque si tú solo no consigues, pues te vas a quedar en el desierto. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Te acuerdas? 2. De los que habían salido de Egipto, solo 2 entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque aunque habían salido de Egipto, Egipto lo llevaban en el corazón. ¿Cuál es el problema que entendemos? El fariseísmo. Cuando tú intentas en tu carne, con tus fuerzas, hacer cosas que son espirituales. Jesús no peleó con los publicanos, Jesús no peleaba con las prostitutas, Jesús no peleó con los soldados, Jesús no peleaba con nadie que tuviera problemas. Solo peleó con aquellos que se pensaban que eran buena gente y que todo estaba bien, con los famosos fariseos, que se creían que estaba todo bien. Jesús les decía, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera muy bonito, pero por dentro llenos de huesos de muertos. Tú tienes que verte de esa manera. Yo todavía tengo muchos huesos de muerto dentro de mí. Que aunque yo ya he sido salvo, he salido de Egipto, ya Jesucristo me ha rescatado, yo he resucitado con Él, todavía hay muchos muertos en mí que tengo que seguir deshaciéndome de ellos. Y si tú ignoras que están ahí, o tú crees que todo está bien, o le das un poquito de cal blanca para que aparentemente esté bien, no es la solución. La solución es enfrentarlos con la vida del poder, que es el Espíritu Santo. Cuando Jesús le dice a la mujer que había sido pillada en adulterio, ¿os acordáis? Vete y no peques más. ¿Será que esa mujer desde ese día no volvió a pecar? Esto ya lo he contado aquí, esto no es nuevo, ¿Sí? Esa mujer seguro que volvió a pecar. No sé si volvería a adulterar o no, yo no sé. Pero que seguro que pecó, seguro, te lo aseguro a 100%. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y si no, 1 Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no tiene sentido en la Biblia. Tú sigues pecando, yo sigo pecando. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto no volver a decir, no volver a hacer, no volver a pensar, no volver a hablar mal de Sánchez? Sí. Yo todos los días tengo que pedirle perdón a Dios por eso. ¿Sí?
Y lo hago, y intento. ¿Por qué? Porque hay cosas que entiendo que Dios dice que tengo que orar por los que están en autoridad y bendecirlos. ¿Sí entiendes? Y cuando tú entiendes que tienes ese problema y que estás intentando salir de él y que estás en el proceso, vas por el camino correcto. Esta semana leí una frase interesante, que no es que sea muy allí, pero bueno. Jesús logró la perfección y es muy difícil alcanzarla, pero quienes lo intentan consiguen la excelencia. Me gustó por lo que es el proceso. Cuando tú te rindes, seguro que no vas a alcanzarlo, pero cuando lo intentas, Dios está contigo y te va a permitir llegar a la excelencia. Yo me acordaba cuando estábamos orando de una diana. Cuando tú tiras a la diana, tú tiras, lo intentas. Quizá fallas, pero al menos lo has intentado. Pero si no tiras, seguro que no le das. Y esa es la realidad del cristiano. Cuando no sigue luchando por la nueva vida. Cuando me canso de buscar lo que tengo en Cristo y me centro en los muertos. Vamos a Santiago 4:17 y ya vamos terminando. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hay cosas que tú sabes que tienes que hacer, ¿a que sí? Y si no las haces, más claro, ¿sí? Hemos hablado de evangelismo, hemos hablado de discipulado, hemos hablado de tener hijos en la fe, de anhelar tener hijos en la fe. Esta mañana Fernando en Monederos estaba hablando del almud. ¿Sabéis lo que es el almud? Yo no sabía. Yo toda la vida 30 años escuchando lo del almud, y yo, ¿qué es el almud exactamente? Y me fui a internet a buscar qué era el almud, ¿no? El almud es una especie de cajita, para medir una cajita para medida de capacidad, para medir no sé cuánto grano, para medir arios. Entonces, ¿qué pasa? Es una cajita cuadrada. Entonces, ¿qué pasa? El almud tú lo pones así, pum, encima de la luz, y es una caja de madera puesta encima de la luz. Pues obviamente no sirve para nada. Entonces, porque todos entendíamos lo que Jesús quería decir con el almud, pero esta mañana me dio la curiosidad ¿y qué es el almud? Y me fui a buscar en internet qué era el almud. Y el almud es esa cajita, y la pones encima de la luz, y obviamente, pues, la luz por un lado se va a apagar, y por otro lado no alumbra nada. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Lo estamos haciendo? ¿Nos lo hemos propuesto? Por ejemplo, ahora que estamos comenzando el año, ¿le has dicho a Dios que no pase otro año sin que no tenga un discípulo? Que alguien llegue a la iglesia que yo haya traído y que esté con la misma sintonía de yo de querer hacer un discípulo para el año siguiente. ¿Le has dicho algo así a Dios? ¿O estás en la actitud de, bueno, Dios, si tú me lo das, lo espero? Y aquí estoy dispuesto. ¿Sí? ¿Tú quieres hacerlo? Es como dice una mujer, bueno, voy a ver si me quedo embarazada. ¿Será que se queda embarazada? Obviamente está casada y quiere tener hijos. ¿Sí? Sí, vamos a darle los supuestos completos. No basta simplemente querer quedarse embarazada. Hace falta hacer algo, buscarlo de manera intencional. ¿Sí? Los discípulos son así. Si no, Dios lo compararía con otra cosa. Lo compararía con los hongos que salen en cualquier sitio por causa de la humedad o lo que sea. Pero no, Dios habla de hijos en la fe. Él nos trata como sus hijos. Él intencionalmente vino a buscarnos, vino a morir por nosotros. Entonces, son cosas que nosotros ya hemos oído una y otra vez. ¿Yo tengo esa oración en mí o no la tengo? ¿A ti te duele? ¿O que mi vecina se muera? Es muy mala. Me trata muy mal, que se muera. ¿Sí? ¿O tú oras por ella para que Dios haga algo con ella? ¿Tienes una persona, por lo menos por la que estés orando, ayunando, que te acuerdes, no todos los días, pero sí a menudo, de orar por ella? Porque está claro que si Dios no te la trae, por mucho que tú busques, no te la va a dar. Pero si nadie está orando por esa persona, ¿qué puede pasar? Pues que el tiempo siga pasando. Pero Dios lo que quiere hacer es, en ese proceso del que venía hablando, es que tú entiendas que lo que Él quiere formar en ti es que quieras tener hijos. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Los descendientes de los que habían salido de Egipto. Quizá tú no entras, quizá tú no disfrutas de todo, pero tú sí puedes meter gente en la tierra prometida, a donde Dios quiere llevarlos. La salida de Egipto era la salvación, el desierto es la santificación. Yo te desafío hoy para que tengas en tu corazón ese deseo de querer
hacer la voluntad de Dios. De que entiendas que lo que vivimos como esquizofrenia es normal, pero que Dios está tratando con nosotros. Y Él ha comenzado la obra y la va a perfeccionar, la va a terminar. Pero comienza parte de la solución si tú haces lo que te corresponde hacer. No es ciencia infusa, no es esperar que caiga el maná del cielo. Tienes que salir tú a buscarlo. Padre, te doy muchas gracias por lo que estás haciendo con nosotros, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por las cosas que entendemos y colocamos dentro de ese proceso de santificación que tienes con nosotros y conseguimos entenderlo. Y también te damos gracias por aquellas cosas que ocurren en nuestras vidas que no entendemos, que nos hacen perder la paz, que nos hacen perder la confianza en ti, que nos llevan a tener ira y cosas del antiguo hombre, y que sobre todo nos hacen quitar la mirada de ti. Hoy nos decidimos a poner nuestra mirada en ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy queremos imitarte a ti, Jesús, para no enredarnos con el mundo, para no dejarnos llevar con la corriente de este mundo, sino para empezar a tomar decisiones, entendiendo que estamos mal, que tenemos dos naturalezas habitando dentro de nosotros, que hay una naturaleza humana, pecadora, que sigue real entre nosotros, y una naturaleza divina que tú has puesto por tu Espíritu en cada uno de nosotros. Hoy te pido, Dios, que nos enseñes a conseguir diferenciar lo espiritual de lo real, las cosas que son ilusiones de las cosas que son eternas. Permítenos ver las cosas como tú las ves. Y sobre todo, no nos dejes enredados en nuestros propios pecados, en nuestras propias costumbres, sino enséñanos a mirar las cosas de arriba. A cada día buscar nuestra vida que está escondida con Cristo en Dios. Y está escondida. Si está escondida es porque no es visible. Hay que trabajar. Hay que buscar con ahínco para poder encontrarla. Hoy te pido, Dios, que nos permitas ser personas definidas, que no vivamos con un pie en la tierra y con otro pie en el cielo, para que la gente nos diga que somos fariseos. Permítenos ser íntegros donde quiera que estemos, que seamos los mismos, que reconozcamos que estamos en proceso, que reconozcamos que somos falibles, que cometemos errores, que cometemos pecados, pero que, como la mujer adúltera, queremos no pecar más. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro destino. Y sabemos que un día, cuando estemos con Cristo, seremos manifestados en gloria con Él. Pero mientras tanto, queremos seguir yendo hacia allá, en la dirección correcta, como viendo al invisible. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo y por lo que harás en Aranjuez. Gracias, Dios, por todos los pastores que trabajan con el mismo sentir de ver tu gloria aquí en Aranjuez. Yo hoy te clamo, Dios, por Vida Nueva Aranjuez, para que nos permitas entender tus propósitos y que podamos alinearnos en ese proceso de santificación que tienes tú para cada uno de nosotros y también como congregación. Porque yo sé que tú lo harás para tu gloria. Amén.